Está claro. Amigos oyentes, qué gusto saludarles. Muy buen día. Son exactamente las 9 horas con 33 minutos. Estamos en su programa Está Claro por I99, 98.9 en FM Estéreo. Tengo el gusto de presentarles a algunos amigos a quienes recién he conocido, pero tengo mucho agrado porque la semana pasada tuve el agrado de estar justamente dando una charla sobre periodismo. Creo que les comenté cuando llegué justamente de aquella charla, y ahora vienen al programa justamente para hablar de un tema que me interesa mucho. Las personas con autismo, las personas con discapacidad, hay muchísimas discapacidades, y hay mucha gente que se preocupa justamente de atenderlas. En este sentido vamos a presentar al ingeniero Winter León, coordinador de Bachillerato Internacional, y también al máster en Educación Franklin Hurtado Rosero, el director del programa del CAS, que es Creatividad, Acción y Servicio. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué trabajar en función de programas para la discapacidad como el autismo? Muy buen día, máster. Básicamente todo este tipo de actividades dentro del programa del Bachillerato Internacional está canalizado a través de CAS, que es un programa del Bachillerato Internacional que significa Creatividad, Acción y Servicio. Los estudiantes en los 2 últimos años de su bachillerato deben canalizar actividades que vinculen a la comunidad con lo que ellos han aprendido. Entonces, en este aspecto hay un abanico muy grande que los estudiantes pueden optar. Mi institución a la que yo sirvo tiene 7 proyectos de ayuda directamente. Entonces, uno de los proyectos que está enfatizado en el autismo se llama Nuestro Reto, y obviamente se comulgó con la Asociación Ecuatoriana de Colegios con Bachillerato Internacional, y vamos a desarrollar un evento nacional el 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Ambato, que para nosotros lo denominamos Intercas, porque es un encuentro de todos los trabajos que hacen los colegios que tienen bachillerato internacional en el Ecuador, y lo vamos a hacer en una sesión de 3 días. El hilo conductor de todo esto es que trabajemos pro autismo. Entonces ahí viene la vinculación. Durante 2-3 meses se ha estado desarrollando trabajos en la asistencia a niños en la parte de recreación. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que van a hacer? Algo. Mira, primero, cuando nosotros nuestra comunidad es muy ignorante en estos temas. Yo fui muy ignorante, ahora soy medio ignorante. Conozco algo, pero nos damos cuenta que la sociedad necesita conocer más. Entonces, esa es una debilidad grande. Necesitamos conocer sobre autismo. Justamente la integración sería mucho más amplia si es que la gente conociera más de temas con discapacidad o sobre discapacidad. Yo soy un padre con mucho cariño, lo digo, y mucho orgullo además. Tengo un hijo con síndrome de Down que tiene 17 años, maravilloso, pero efectivamente cuando recién lo tuvimos hace 17 años, la historia era diferente. Entonces, si no se capacitan, se interesan, conocen del tema, entonces existe como un tabú. Eso es lo que ocurre con el tema de discapacidad en este país. Precisamente, mira, una cosa básica. Yo he aprendido que el autismo es una condición de vida, no es una discapacidad. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, todos nosotros tenemos algún tipo de necesidad. O sea, por eso es que a nosotros nos dicen los regulares. Así es. Porque no existe una persona normal. O sea, es muy complejo eso. Entonces hay que aceptar que hay personas que aprenden y que tienen unas características diferentes, pero por eso no hay que etiquetarlos. Entonces eso nos damos cuenta que hay mucho por hacer, y creemos que los jóvenes son terreno fértil precisamente para este aprestamiento. Personas que ya en la universidad van a decidir sus carreras, y en muchas de las ocasiones este vínculo en esta etapa hace verdaderas transformaciones. ¿Y cuáles son las actividades que se cumplen? Por ejemplo, nosotros trabajamos cada sábado en nuestro colegio. En los grupos entre 10 o 12 chicos van con los terapeutas de la Centro Psicoeducativo ISAC,
es la institución con la que nos hemos vinculado, y trabajamos solo en recreación. Una de las limitaciones de las personas con autismo es la parte de la comunicación. Entonces, el vincularlos a actividades recreativas activa su cerebro. O sea, ya técnicamente hay un proceso que estimula dado por los terapeutas. Ellos lo avisoran de esa manera. ¿Quiénes son sus compañeros? Bueno, tenemos a Wimper León, es el vicepresidente de la asociación y él es coordinador BI del Colegio Ecomundo, es aliado de Locuras. Y nuestra compañera que viene a representar a la Fundación Rescate Animal, una institución a la que nos hemos vinculado como una alianza estratégica. Estuve leyendo, me parece excelente. Sí, y la fundación por sí sola es también un proyecto que habría que desarrollar y que le va a interesar mucho a la comunidad. Olga Arias, ¿no? Sí. Buen día, Olga. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vincular el tema de este tipo de terapias? Bueno, nosotros como fundación lo que hacemos es rescatar animalitos de la calle. Y una vez que los rescatamos, obviamente no están en las mejores condiciones, siempre están atropellados, enfermos. Nosotros lo que hacemos es, obviamente, primero que estén sanos. Una vez sanos, estos animalitos pasan por un entrenamiento para ser capacitados para este tipo de terapias con los niños con autismo. Una vez que ellos son aprobados, se los vincula con estos pequeños para que ellos puedan tener una relación y sean compañeros de estos niños, y se les puede ayudar ayudarlos con su autismo o con la discapacidad que tengan. Yo he conocido, y de hecho muy de cerca, el tema con caballos, por ejemplo. Es una terapia extraordinaria, pero no había conocido terapias con canes, con perros. Bueno, no sé si usted ha escuchado, pero los perros son compañeros de vida. Entonces, estos animalitos lo que hacen son darle su amor, su paciencia más que todo a estos pequeños que no muchas veces son entendidos por la sociedad. Vamos a conversar de un tema que tiene que ver, por supuesto, con seguridad, tema que lo habíamos advertido hace algún tiempo. Hemos invitado a John Garaycoa, quien es el gerente, presidente de la empresa Back Security, para hablar de un tema que muy pocos lo identifican como certero. La verdad es que yo tengo algo de conocimiento y me parece sensacional esto del polígrafo, es decir, las personas que acuden a una empresa que tienen que ver con diferentes especialidades o especializaciones se someten a un sistema en donde se les pregunta diferentes temas, ellos responden y hay una maquinita que se encarga de decirles si es que realmente están diciendo la verdad o no. ¿Qué tan seguro es el polígrafo y cómo ha sido visto en nuestra sociedad hoy en día? Muy buen día, John. ¿Qué tal, José? Buenos días a todos los radioescuchas de I99. Sí, efectivamente pues ha incursionado con bastante éxito el tema del polígrafo, equipo y herramienta científica que se utiliza en muchos países, avalada por la comunidad científica. En los Estados Unidos lo utiliza DEA, la CIA, el Servicio Secreto, Fuerzas Armadas y así en muchos países. De la efectividad es superior al 96%, solamente 96%. Sí, solamente la supera una prueba de ADN, y aún una prueba de ADN no es 100%, puede ser 98, 99, pero no es 100%. ¿Okay? No solamente es la efectividad del equipo como tal, sino también la experiencia del poligrafista, del psicofisiólogo forense, que es el término técnico de un poligrafista, porque es todo un proceso de investigación, de interrogación, de consulta, de análisis del caso, de procedimientos, de ver que no se cometan contramedidas, y todo un procedimiento tanto equipo como poligrafista. Es decir, la especialización va a la persona que se encarga de justamente manejar esa máquina. Así es. No, te pregunto, ¿estás sentado en este momento? Sí. Sí. Ok, te voy a hacer otra pregunta. Me vas a contestar también sí o no, pero me vas a mentir. ¿Ok? ¿Estás sentado en este momento? No. No. Tu conducta, y luego lo puedes ver en la cámara que también está filmando aquí, tu conducta, tu gesto es diferente del sí ante el no. Y eso ante una pregunta muy sencillísima.
¿ok? O sea, parece imperceptible, pero... Parece imperceptible. Entonces, eso yo lo estoy viendo ahorita en tu rostro, en tus gestos, ¿no? Y estoy comparando cómo fue tu sí versus cómo fue tu no. ¿Ok? Eso Ahora, es una situación bizarra. Quien está trabajando justamente con esta máquina, me imagino que tiene que tener también una preparación psicológica. Obviamente, hay preparación psicológica, de entrevistas. Ahora, las autoridades, como por ejemplo la policía, ¿tienen este sistema? ¿Trabajan con este tipo de mecanismos? Cada vez están trabajando aún más en el tema. Yo sí conozco policías que son poligrafistas. No conozco aún, y obviamente me puedo equivocar, si ya exista un departamento poligráfico en la policía. Entiendo que el FBI, la DEA, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, lo trabajan, inclusive sus miembros cada mes se someten a este tipo de... Así es. Pero si ustedes ingresan en YouTube, pongan Polígrafo Guayaquil, habla el presidente Rafael Correa sobre la confianza que tiene él con el uso de polígrafo, la disposición, la autorización al buen uso de polígrafo, como es el caso de policías, de jueces, fiscales, de utilizar adecuadamente la herramienta que él dice, si se lo utiliza en todas partes del mundo, ¿por qué no utilizarla? Si aquí también se lo utiliza, dice él. Se lo utiliza en la misma fiscalía, dice cuando eran manejados por extranjeros, se lo utiliza en Fuerzas Armadas, se lo utiliza en líneas aéreas. Entonces, ¿por qué no utilizar para cada uno de los policías? Y recuerda que en una ocasión se armó la polémica de la consulta del polígrafo a la policía, pero no nos interesa finalmente preguntar si el policía recibió dinero. Esa no es la pregunta de cajón. La pregunta de cajón sería, ¿ha usado usted su arma para actividades ilícitas? ¿Verdad? ¿Ha usado su uniforme para actividades ilícitas? ¿Da información a grupos delictivos? ¿Pertenece a un grupo delictivo? ¿Está involucrado en el narcotráfico? Varias preguntas que tienen que ser de cajón en cuanto a su profesionalismo, que ningún policía puede negarse a preguntas como esas. Ahora, en el sistema privado, ¿cómo está calando muy aplicable para procesos de preselección? Tú, cuando vas a contratar desde una empleada doméstica hasta un gerente, quieres contratar a una persona honesta, ¿no? Recordemos que la empleada doméstica puede tener mucha más injerencia hasta que el propio gerente, ¿no? Porque tiene acceso a lo más preciado, que son tus hijos. Así es. ¿No? Y a todo. A todo. A todo. Primero, ¿no?, que nada, porque no estás en tu casa siempre. Así es. Entonces, y tiene todo el tiempo del mundo para investigar. Solamente como te quería, cuida lo más preciado, que son tus hijos, ¿no? Que no lo cuida el gerente. De acuerdo. ¿No? Entonces, desde allí ya hay la necesidad de que ese empleada doméstica o gerente sea consultado si ha cometido actos ilícitos en trabajos anteriores, si ha dado información a grupos delictivos. ¿Por qué? Recordemos que mañana a un trabajador le podemos pedir el récord policial o podemos ver en el sistema judicial si ha sido detenido. Pero pregunto, ¿un delincuente o las personas que han hecho o cometido actos ilícitos, después de cuántos actos ilícitos caen presos? No hay una estadística de eso allí. Claro. ¿Okay? No hay estadística de eso. Entonces, podemos estar ingresando a nuestras empresas o a nuestros domicilios a un potencial delincuente que nunca ha sido detenido. Pero con el polígrafo sí podemos determinar si ha consumido droga, si ha robado, si ha asaltado, si ha cometido hurtos, si ha estado involucrado en denuncias, si ha falsificado documentos. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto a esto? No hay ningún impedimento. Lo único es que todo examen tiene que ser autorizado por el examinado. Claro, a eso voy. Es decir, el trabajador o la persona que se somete al polígrafo, es decir, su empleador le dice, mira, quiero que te sometas a este examen. Él puede decir, bueno, no quiero. Así es. Si me ha tocado casos donde el examinado no quiero. Ya. Recordemos que todo tipo de examen, desde la escuela cuando hacemos un examen, o cuando vamos a hacer un examen de sangre, o cualquier tipo de examen, es con el consentimiento del evaluado. Si tú no me das la facilidad, porque voy a colocar sobre tu cuerpo varios elementos, si no me das la facilidad, obviamente no te puedo hacer el examen. Si no me colaboras con el examen... Que el empresario también tiene el derecho de decir, o de decidir, bueno, yo no te quiero contratar. Obviamente, en un proceso de preempleo. Sí. De allí, si mañana se detecta que ese empleado ha robado, no tiene nada que ver la situación laboral con la situación penal que luego se realice, o de cualquier... O sea, mañana sale el culpable, yo solamente doy un informe. El empleador dirá,
te voy a liquidar, te voy a sacar, te voy a pagar lo de tuyo, hasta aquí quedamos, es decisión del empleador. Sí, la verdad es que me parece súper interesante, pero sigo con esta inquietud, es decir, ¿cuántos empresarios, cuánta gente, qué te llevó a ti a decir, bueno, este puede ser una utilidad, un buen negocio, pero también una utilidad para la gente, autoridades y empresarios? ¿Qué te llevó a traer? Primero porque estoy trabajando en seguridad ya 28 años. Me fascina la investigación, muchas veces, muchos casos, múltiples casos resueltos con éxito antes del polígrafo y ahora con el polígrafo mucho Investigación más. privada. Investigación privada. Estamos autorizados por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, en nuestro objeto social estamos autorizados para hacer investigación privada, ¿no? Entonces, todos los casos, gracias a Dios y modestia aparte, tengo un éxito 100%. Tengo muchos clientes que dan testimonio del tema, hay videos subidos en YouTube, donde de un caso de cero pues se ha analizado que el cliente no sabe si el robo es interno o externo, he podido analizar y se ha podido concluir y recuperar las cosas. Inclusive muchísimos casos he recuperado cosas porque una vez que me sale que tú has robado, un ejemplo, siguiendo con el caso, fuiste tú quien te robaste el celular, me dices no, pero veo que me mientes. Ahora yo voy a preguntar 4 o 5 preguntas para ver la ubicación geográfica del celular. El celular que tú te robaste, ¿lo vendiste? ¿Lo tienes en tu casa? Pese que ¿Lo te contestó que no. Pese que me contestó que no. ¿Ya? Entonces el celular que tú te robaste, el celular que te robado o el celular robado, ¿lo tienes tú en tu casa? ¿Lo vendiste? Él te ¿Lo sigue diciendo que empeñaste? no. No, y veo en cuál reaccionas. ¿Ok? Veo en cuál reaccionas. Inclusive, ojo, en el ejercicio de curso hice la ubicación geográfica de un secuestrado. ¿Ok? Un ejemplo, rapidito. Se captura al secuestrador y queremos saber dónde está la víctima. Entonces yo te pregunto, ¿tú a la víctima la tienes en el norte, en el sur, en el este, en el oeste? Asumamos que me reaccionas en el norte. Ok, a ese norte le hago un zoom. A la víctima tú la tienes en la vía Avenida Las Américas, en la vía Daule, en tal sector. Hago de lo general a lo más específico. Asumamos que me sale en la vía Daule. La vía Daule le hago el zoom. Lo tienes de tal a tal sector, de tal a tal sector. Y yo lo tenía en esa ocasión a mi víctima a manera de ejercicio en el parque industrial. Y tú, el examen que me hicieron, confirmado, tú tienes la víctima en el parque industrial. ¿Ok? Entonces, se hacen todas las preguntas para saber la ubicación geográfica. Si mañana tú te robas un dinero, yo te puedo preguntar, el fajo de billetes que tú te robaste es en denominaciones de billetes a 100, de a 50, de a 20, pese a una de a 10, negativa, de a 1. tú vas sacando conclusiones. Yo voy haciendo preguntas. O sea, un examen pueden existir varios exámenes y ir de lo general a lo específico. Me gustaría, y por supuesto lo pongo en consideración de los amigos oyentes, voy a realizar un trabajo de investigación, sobre todo en el tema de documentales, que es otro de los trabajos que hago en mi productora. Me encantaría hacer un tema al respecto, porque en nuestro país no es muy conocido, y me parece que este tipo de temas son extraordinarios, es decir, saber la metodología, pero también qué tipo de efectividad tiene. Antes de concluir, quiero agradecerles profundamente. Ayer tuvimos un tema, John, ayer tuvimos un programa en donde algún tiempo lo dedicamos a la reflexión, a parábolas, etcétera, y es impresionante cómo la gente se prendió, mandó mensajes durante todo el día, toda la tarde, hoy día también, y me dicen, oye, concluye con una de las parábolas de ayer, porque estaba leyendo y releyendo, mejor dicho, un libro que se los recomiendo a todos, que se llama La culpa es de la vaca, que tiene que ver justamente con anécdotas, con parábolas, fábulas, reflexiones, etcétera, y me encanta este tema, que se los voy a leer de inmediato. Tiene que ver con el retrato de un perseverante. Ojo, amigos oyentes, la historia dice que este hombre fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Fue derrotado para la legislatura en 1832. Su prometida murió en 1835. Sufrió un colapso nervioso en 1836. Seguido, fue vencido en las elecciones en 1836 y en las parlamentarias 1843 y 1846, 1848 y 1855. Es decir, digo yo, era
visto como un fracasado. No tuvo éxito en su aspiración a la vicepresidencia en 1856 y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre, obstinado, fue Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860. ¿La lección cuál es? Muy sencilla. Solo se fracasa cuando se deja de intentar. Así que, amigos oyentes, siempre a buscar el éxito, a trabajar, y cuando se caigan, simple y llanamente hay que levantarse. ¿Qué dice John? Así es, chévere, te felicito, muy buena reflexión, y me gusta a mí escuchar, aprovecho en ingresar en YouTube y todo lo que tiene. Hace 2 días estaba escuchando Padre de Rico, Padre Pobre también, como 3 horas el audio en YouTube. ¿Ya? Me quedé como 1 hora hasta que me quedé dormido y lo tengo que seguir escuchando, y por qué no repetirlo para tener aprendizaje. Aplicarlo. Así es. Permíteme darme mis números de teléfonos a la orden con el tema polígrafo, sí. Max Security. Mi número de teléfono 0999 63 40 63 0999 63 40 63. Me pueden escribir el WhatsApp, con gusto los atenderé ante cualquier inquietud. Claro, me imagino que se van a llevar más de una sorpresa en el momento que utilicen el polígrafo. Muy buen día, que pasen excelente, y nos vemos o nos escuchamos, Dios mediante, mañana. Está claro,